En la palabra, amén, a ver, que sea Dios poniendo la gracia, ¿verdad? Que estuve dándole vueltas y vueltas a este asunto, pero tan más, hombre. Sí, ¿verdad? Pero lo hacemos para la gloria de Dios, iglesia. Usted recuerde que no somos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Y ese es el deseo de nuestro pastor, que usted y yo aprendamos cada día, ¿verdad? Así de que el tema de esta hermosa noche, el estudio que como corresponde, la secuencia que vamos, es el orden de Dios, y la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, para la gloria de su nombre. Y cuando usted lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra, ¿verdad? Y la leemos todos juntos, amén. ¿Ya lo tiene? Sería vergüenza que no lo tenga. Si ya desde la casa lo había leído, aquí va a ser. 3 de Corintios, dice el hermanito. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3, para la gloria de su nombre. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Os alabo, hermanos, dice, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire qué precioso, iglesia, amén. No dígame muy fuerte. Bendito sea el nombre. Vamos a adorar. Eterno y soberano Dios, que habitas en el trono de tu gloria, mi Rey amado, en esta hora te doy gracias, Señor amado, por este privilegio inmerecido, sabiendo, Señor bendito, que no merecemos, Padre, pero te damos la gloria, Padre, la excelencia y el poder, porque son tuyos, Señor amado. Bendice a este remanente fiel y obediente que está aquí en este lugar. Bendice a cada uno que se ha esforzado, que tenía sed de escuchar tu palabra, tenía ese deseo de venirte a dar la gloria, Padre. Desde ya ven atando al hombre fuerte de pies y manos, ven atando los principados y las potestades, ven atando todo estorbo, Padre, toda maquinación, todo dardo que el enemigo haya lanzado a la mente, Señor amado. Que seas tú, Señor, destruyendo, desarraigando, rompiendo cadenas, Cristo de la gloria. Que tú hables a mi vida primeramente, a tu pueblo, Señor amado. Todo aquel que va a escuchar esta palabra, que el Espíritu Santo se encargue de convencer, Padre de la gloria. Que el Espíritu Santo toque esos corazones, mi Rey bendito, para la gloria de tu nombre, y que todo lo que hagamos sea especialmente para darte la honra, la gloria, Señor bendito, porque hemos entendido que solamente tú te la mereces, Señor amado. Te damos gracias, Padre bendito. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, amén. Así de que puede sentarse, amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo se llama el tema del estudio? El orden de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. O como usted sabe, iglesia, ¿verdad? Que el Dios que usted y yo adoramos es un Dios de orden. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? El único chueco y chambón es el diablo y el hombre, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero el Dios que usted y yo servimos es un Dios de orden. ¿Y dónde se ve eso? En el principio, dice la palabra de Dios, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque estaba desordenada, dice, vacía. Alabado sea el nombre de Dios. Ahí es donde vemos cuando Dios empieza a caminar, amén, que vemos que es un Dios de orden, amén. Empezó a poner orden, empezó a nombrar todo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, por eso, de ahí, usted y yo podemos entender que el Dios que adoramos es un Dios que le gusta el orden, no es desordenado como muchas veces nosotros lo hacemos. Bendito sea el nombre de Dios. Y la verdad central dice, Dios ha establecido autoridades que se deben ser respetadas. Alabado sea el nombre de Dios. Usted ya sabe, iglesia, amén, que Dios desde el principio, desde que se creó la tierra, amén, desde que entró el pecado a la humanidad, alabado sea el nombre de Dios, empezó a poner estatutos, empezó a poner reglas, empezó a poner orden. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que todo camine conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre. Para que todo vaya caminando derechito conforme a su propósito. Alabado sea el que vive, amén, iglesia. Entonces, por eso, amén, Dios empezó a poner órdenes, estatutos. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Sí. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Sí. Entonces vemos que desde ahí, cuando Adán y Eva pecó, ¿verdad? Entonces dijo Dios, empezó a pensar, dijo, bueno, esto tiene que caminar en orden, ¿verdad? No puede caminar todo torcido, que uno va a jalar para allá, el otro para acá. No. Entonces Dios empezó a poner orden. Y podemos leer por medio de la Biblia que desde Génesis hasta los 5 libros Pentateuco, tienen aproximadamente
613 leyes, ¿no? Si no me equivoco, 600, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces Dios siempre le ha gustado poner orden, ¿verdad? Y en el libro de Romanos nos habla la palabra de Dios, que Dios dice que usted y yo tenemos que someternos a las leyes terrenales, porque las que están han sido establecidas por Dios. Porque si imagínense, si no hubiera leyes terrenales, la gente hiciera lo que se le da la gana. Amén. Los ladrones entrarían a su casa y vaciaran las casas. Alabado sea el nombre. El violador entrara y violara. Amén. Pero por eso Dios ha establecido un orden. Alabado sea el nombre de Dios. Y nosotros como cristianos primero tenemos que someternos primeramente a la voluntad de Dios y después caminar bajo las órdenes. Amén. Bajo las leyes terrenales. Bendito sea el nombre de Dios, para que Dios lo exalte muchas veces, pero en ocasiones, ¿verdad? Porque dice que Dios las ha establecido, ¿verdad? Las que están es porque Dios las ha establecido, para que haya un orden, para que todo camine conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Pero en ocasiones, ¿verdad? Como lo que está pasando en esta vez, uno tiene que ser un poquito rebelde con esas leyes, ¿verdad? Sí, porque hay leyes que ¿verdad? El que tiene el poder abusa muchas veces, como lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Hoy podemos ver lo que se ha levantado, ¿verdad? No solamente en contra de toda la comunidad, sino que ha afectado gravemente a la iglesia, ¿verdad? Entonces uno dice, no, pues ya no, ahí así que diciendo, él tiene que ser un poquito rebelde, ya no se tiene que sujetar a esa ley. ¿Por qué? Porque van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. En la introducción de este tema dice: desde que el pecado hizo su aparición en el mundo, hubo necesidad de que Dios estableciera ley, orden. Alabado sea el nombre. ¿Y eso para qué? Como les decía, para que todo camine bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que no aquel quiera hacer lo que se le da la gana, no, sino que todos tenemos que caminar bajo el orden y la voluntad de Dios. Alabado sea el que vive, iglesia. Amén. Y por eso vemos en estos tres, amén, en estos versículos que tomamos, Pablo se enfoca en tres puntos muy importantes, ¿verdad? No sé si usted lo notó, ¿verdad? Esos tres puntos importantes de los cuales usted y yo vamos a meditar en esta noche, y que el Señor hable a nuestra vida, que el Señor nos dé ese entendimiento para poderlo compartir y que todos aprendamos para la gloria de Dios. Amén. Pablo se enfoca en que dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Ahí no dijeron amén las hermanitas. No. Dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está ese asunto por ahí? Eso dice la palabra de Dios, no lo dice el hermano. ¿Verdad? Yo creo que cuando usted estaba leyendo ese tema, usted se saltó esa página. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ese es el orden de Dios. A ver, para que un hogar camine derecho, para que un hogar sea bendecido, es necesario, iglesia, amén, que el hombre se someta bajo la voluntad de Dios, que la mujer se someta bajo la voluntad de su marido. Bendito sea Dios, siempre y cuando el marido sea temeroso de Dios. Alabado sea el que vive, ¿verdad? Sí, porque usted no se puede someter a una mujer si su marido es un gran borracho, ¿verdad? La mujer se tiene que ser sumisa a su esposo siempre y cuando el hombre sea temeroso y honre a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Sí. Porque si imagínese, usted no puede someterse ahí sí tendría que ser rebelde. Sí. Porque si su esposo es un borracho, un mal hablado, usted no puede estar sometida bajo él, ¿verdad? Eso nos enseña su palabra, y eso es lo que Pablo se enfocaba, ¿verdad? Que la cabeza de la mujer es el hombre. Y aunque a las hermanitas no le guste, ¿verdad? Sí, yo sé que muchas veces viene por naturaleza, ¿verdad? Pero la mujer tiene que entender, amén, que eso dice la palabra, para que sea un matrimonio exitoso, ¿verdad? Sin problemas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero si usted dice, no, yo aquí traigo los pantalones, pues yo no sé si usted es él o ella. Gloria a Dios. Alábele si puede, amén. Pero no nos vamos a enfocar ahí porque está serio el problema ahí. Amén, bendito sea el nombre. Pero eso podemos entender por medio de la palabra, ¿verdad? Que Pablo decía que la cabeza de la mujer era el hombre. Amén, porque Dios hizo primero al hombre, ¿verdad? Y después se le hizo su ayuda idónea, ¿verdad? Para que le ayude muchas veces a tomar decisiones sabias en el matrimonio.
¿verdad? Para que lo ayude a ser próspero, amén, para que lo ayude a caminar, para que juntos se echen el hombro y caminen bajo la voluntad de Dios, amén. Por eso Dios hizo al hombre primero, pero vio que le hacía falta su costillita, ¿verdad? Y ese es el orden de Dios, ¿verdad? Que Dios hizo desde el principio. Vemos cómo va, como dice nuestro pastor siempre, cronológicamente, como el reloj, todo va caminando bajo el orden de Dios. Amén. Dios, ahí vemos que Dios hizo hombre y mujer. Hoy se han levantado unos de transgéneros, de que unos son aviones, otros son helicópteros. Bendito sea el nombre de Dios, pero el Dios que adoramos, dice su palabra que desde el principio creó hombre y mujer. Alabado sea el nombre de Dios. Sí. Hoy se ha levantado una gran plaga de transgéneros, transexuales, amén, diciendo de que Dios los hizo así. Mentira del diablo. La palabra nos enseña que Dios creó varón y varona, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios, porque al Dios que adoramos es un Dios recto, no es chueco. El chueco es el diablo, amén, que ha venido a torcer la perfección de Dios en el hombre y la mujer. Ese es el chueco, ese es el torcido, amén, que siempre busca torcer lo que Dios ha hecho perfecto desde el principio. Pero usted y yo tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Y va a haber alguien que busque el libro de Génesis capítulo 3 versículo 16, amén, porque quizás usted no esté creyendo, ¿verdad? Que la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar, de la mujer. Bueno, usted puede decir, no, en su mente, no, ese hermano nada más está ahí inventando. No, eso dice su palabra, iglesia, amén. Y Él se enseñoreará de ti. Amén. Así que ya ve, eso no se enseña su palabra. Eso no lo dice aquel hermano, no. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Pero ¿por qué Dios lo ha establecido así? Porque Dios, el deseo de Dios es de que hayan matrimonios exitosos. Amén. Hayan matrimonios bendecidos. Amén. Que los matrimonios caminen bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no se salgan, que no haya un descontrol. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, porque cuando eso lo podemos ver en el mundo secular, ¿verdad? Que la mujer quiere mandar al varón. Y eso lo vemos, y por eso muchas veces hay divorcio. Porque la mujer dice, no, las cosas se van a hacer de esta manera. Y el hombre dice, no, son de esta manera. Pero en el mundo, ellos dicen, no, pues tomamos la decisión y hasta aquí se llegó. Hasta aquí la dejamos, ¿verdad? Pero en la iglesia, amén, la palabra nos dice que tenemos que, primeramente, la mujer sujetarse al marido, el marido sujetarse a Dios, para que todo camine recto, amén, como debe de ser para la gloria de Dios, amén. Y en Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios como al Señor. Dice que a su propio marido, no se esté sujetando al marido de otra. Sí, dice a su propio marido, lo que es suyo, lo que Dios le dio. Usted tiene que cuidarlo, amén. De igual manera el varón tiene que cuidar a su esposa, lo que Dios le ha dado, porque a Dios le ha placido así, alabado sea el nombre de Dios. Entonces eso nos enseña, eso veía Pablo, que era necesario, iglesia, ¿verdad? Que la gente de Corintios entendiera, amén, que la mujer se debía sujetar al varón, siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, sea un varón temeroso de Dios, ¿verdad? Sea un varón consagrado para Dios, sea un varón que busca agradar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, porque como les decía, que una mujer no se puede sujetar a alguien que anda todo coqueado, todo marihuano, ¿no? Si le puede decir, anda, tírate aquel barranco. No, yo soy sumisa, me voy a tirar, no. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, pero estamos aprendiendo por medio de su palabra, iglesia. ¿Amén? Sí, para que no haya errores. Para que usted no diga, no. El punto número 2 dice que la cabeza del hombre es Cristo. Amén. La cabeza del hombre es Cristo. Ya vimos en el primer punto que la cabeza de la mujer era el hombre, su esposo. Ahora vamos a ver por medio de su palabra
que la cabeza del hombre es Cristo. Amén. Amén, aleluya. No está muy convencido usted. Amén. La cabeza del varón, del hombre es Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Sino que dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Dios quiere que el hombre se someta a la voluntad de Dios. Amén. Dios quiere que los hombres, amén, que caminemos sometidos bajo la orden, los estatutos que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. De esa manera usted y yo no vamos a fracasar en la vida. Vemos en los estudios anteriores que el éxito de la vida matrimonial era vivir bajo la voluntad de Dios, vivir bajo las ordenanzas de Dios, para que poder tener esos matrimonios exitosos. Amén. Esos matrimonios bendecidos. ¿Pero qué? Es el requisito: caminar bajo la voluntad de Dios, ser sometido bajo la voluntad de Dios, el orden de Dios, que Dios quiere. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Si alguien me puede leer Colosenses 1:18. Bendito sea el nombre de Dios. Así de que vamos entendiendo poco a poco. Amén. 1:18. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. La preeminencia, dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Amén. Y me podía investigar qué es preeminencia. ¿Usted quiere saber qué es preeminencia? Dice, se refiere a la posición de superioridad, supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ese es el Cristo. Amén. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Amén. Es supremacía. Amén. Ese es el dueño de todo. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso es lo lindo, que usted y yo le servimos a Él. Amén. Dios es bueno, maravilloso. Amén. Y también me podía ver que era una ordenanza, era un mandato o ley divina que Dios ha establecido para que este mundo camine bajo la voluntad de Él. No se salga. Amén. Porque imagínense, si no hubiera leyes en esta tierra, fuera un caos total, ¿verdad? Si el hombre y la mujer no camináramos bajo la voluntad de Dios, bajo los estatutos de Dios, amén, el hombre seguiría siendo borracho, ¿verdad? La mujer seguiría siendo peleonera. Amén. Pero por eso Dios nos ha diseñado, nos ha dejado por medio de su palabra, amén, para poder ser mejores, que tenemos que vivir esta palabra. Tenemos que ponerla por obra cada día. Amén. Es cuando Dios va a hacer los cambios en medio de nosotros. Es cuando Dios se va a glorificar en medio de los matrimonios. Amén. Cuando haya obediencia. Amén. Cuando el pueblo empieza a caminar bajo la obediencia, empieza a reconocer que Dios es soberano. Cuando el hombre y la mujer empiecen a poner a Dios sobre todas las cosas, es cuando Dios se va a manifestar. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito Jesús. Eso es lo lindo de Cristo, ¿no? Que Él nos enseña por medio de su palabra cómo usted y yo debemos de caminar. Amén. Ahora ya no nos mandamos solos, ¿verdad? No, ahora usted sabe que se tiene que sujetar primeramente en la iglesia a su líder, al pastor, al ángel de la iglesia y a Dios. Amado sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que todo camine derechito. Amén. Para que no uno dice, no, yo voy a hacer esto porque lo quiero hacer así. No, yo lo voy a hacer en esto. Por eso en las congregaciones hay líderes también. Sí. ¿Verdad? Y cada quien se va respetando conforme, ¿verdad?, a su posición. Para que la iglesia también camine derechita. ¿Verdad? Porque no puede decir el hermano, yo no, o sea, es que a mí no me gusta cómo está trabajando, yo quiero hacer a mi manera. ¿Verdad? Yo no puedo hacer que no me gusta. No, hay una orden. Se va a trabajar de esta manera para que la iglesia crezca. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, se va a trabajar de esta manera, amén, para que siga creciendo, amén, para ver fruto, para que haya cambio. Bendito sea el que vive, amén. Dios es bueno. ¿Para cuántos ha sido bueno? Amén. Gloria a Dios.
Dios es maravilloso con nosotros. Amén. Dígame que me quemaba el coco yo leyendo y leyendo. Y digo, Señor, pues tú vas a hacer, tú sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Si son 15 minutos, pues 15 minutos, pero que tu pueblo entienda, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Sí. Pero vamos en el segundo punto. Amén. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que es, amén, la cabeza de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, pero Pablo dice todavía más allá del plano, dice, de lo terrenal. Amén. Y afirma que Dios, la cabeza de Cristo, dice, aún Cristo para efecto del plan redentor de Dios y de la encarnación, dice, se ha sometido a la voluntad del Padre. O sea que Cristo, amén, nos da un ejemplo de humildad a nosotros hoy en día. Amén, alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Filipenses 2:8, si no me equivoco, no escatimó, dice la palabra, y estando en la condición de hombre, no escatimó ser Dios, dice, sino que se humilló a sí mismo hasta los sumos, tomando forma y muerte de cruz. Mire qué enseñanza nos da el maestro, amén. Qué enseñanza, que él siendo el rey, él siendo Dios, eso dice que se humilló hasta los sumos, tomando forma de siervo, forma de hombre, alabado sea el nombre de Dios, y llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea. Él no dijo, no, pero si yo soy Dios, ¿verdad? Él no tuvo de qué aferrarse, dijo, pero si yo no lo quiero hacer, sino que nos enseña su palabra que él fue humilde. Amén. Él se sometió bajo la voluntad de la cabeza que era Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En otra parte podemos ver, iglesia, que él dijo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Amén. Vemos qué obediente fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué enseñanza nos da Él en esta noche. Amén. Ser obedientes, ¿verdad? Eso es lo que Pablo resaltaba, ¿verdad? Que Él siendo Dios, amén, en el principio, Juan 1:1 dice que en el principio el verbo, ¿qué dice? Era Dios, y el verbo era con Dios. Y en el 14 dice, en el 1:14 dice, y el verbo tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Denle un aplauso al Señor. ¿Ah? Hay un orden cronológico, hay un orden al que aún Jesucristo se sometió bajo la voluntad de Dios, siendo Él Dios mismo, ¿verdad? Siendo Dios mismo, dijo, Él no tuvo de qué agarrarse de aquello. No, dijo, pues si yo no quiero, no voy, ¿verdad? Y gracias a esa obediencia que el maestro nos enseña, ¿ven? Gracias a esa obediencia que usted y yo podemos ver, usted y hoy podemos tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Alabado sea el nombre. Por eso usted y yo tenemos que cuidar esa salvación, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Ven? Por eso usted y yo cada día tenemos que pelear por esa salvación, para que no sea en vano la muerte de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que podía entender. Cristo nos da un magnífico ejemplo de humildad, que siendo Él el más grande entre los grandes, vino a nacer entre los hombres. Amén. Mire, vino a nacer entre los hombres, y Él no dijo, no, pues yo soy el rey, no, yo voy a nacer allá en un palacio allá. No, la Biblia nos enseña que nació en un pesebre. La Biblia nos enseña, nos relata por medio de su palabra, que Cristo no nació en cuna de oro, no nació en un palacio, no, Él nació en un pesebre, amén, para darnos esa enseñanza de humildad, amén, que Él siendo Dios, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, se sometió bajo la voluntad de Dios. Amén. Y eso es algo hermoso, amén. Eso es algo por lo cual usted tenemos que apreciar eso hermoso que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Y imitar a Cristo, ¿verdad? Esa humildad que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Porque eso también lo dice en su palabra. Imíteme a mí, dice que soy manso y humilde, ¿verdad? Sí, eso es lo bueno.
¿verdad? Y como le decía, eso lo veíamos en Juan 1:14, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice más adelantito, y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria a Dios. Eso es lo único, eso es lo bonito del Evangelio, iglesia. Amén. Que siempre enseña de muchas diferentes maneras para que usted y yo, nuestro entendimiento crezca cada día, ¿verdad? Para que seamos instruidos por medio de su palabra y aprendamos a valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero si vamos desde el principio, vamos viendo que hay un orden, cómo Dios va trabajando, ¿verdad? Cómo Dios estaba establecido, su palabra dice que iba a venir un rey, amén, iba a nacer, ¿verdad? Y nació Jesucristo, como decía su palabra. Y todo se fue cumpliendo conforme al orden que Dios lo había dejado diseñado. Amén, alabado sea el nombre. Y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo ese orden que Dios ha dejado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Así que usted y yo, iglesia, esforcémonos cada día. Busquemos a Dios. Aprendamos de Cristo. Amén. Usted ya no anda aprendiendo las mañas que ven en las telenovelas. Sí. No anda aprendiendo las mañas que ven sus compañeros de trabajo. Sí. Aprendamos de Cristo cada día. Sí. Sí, porque ese es el problema, iglesia. Amén. Que muchas veces se nos hace más fácil aprender las vulgaridades del vecino, de la vecina, del amigo, que aprendernos un texto de la Biblia. Amén. Aprender a leer la palabra de Dios. Amén. Pero es necesario, por eso Dios nos habla por medio de su palabra. Amén. Que aprendamos lo bueno para que seamos edificados. Amén. La palabra de Dios le decía a Josué 1:8, dice, y nunca se aparte este libro de tu boca, sino que en él meditarás de día y de noche, y todo te saldrá bien. Mire qué requisito le ponía. Amén. Y eso no solamente fue para Josué, es para usted y para mí primeramente. Amén. Si queremos que nos vaya bien en la vida, si queremos ver matrimonios bendecidos, si queremos ver familias establecidas, si queremos ver hermanos, primos, amén, tenemos que caminar y poner por obra la palabra de Dios, como le dijo el Señor a Josué. Amén. Le dijo, en este libro, dijo, vas a meditar de día y de noche, que nunca se aparte de tu lado. No, es lo primero que usted lo deja ya, ni se acuerda dónde dejó su Biblia muchas veces. Pero el teléfono, mi alma te alaba. El teléfono hasta ya sabe dónde localizarlo, solo le hace, allá está, dice. Bendito sea el nombre de Dios, alábele si puede, iglesia. Pero la Biblia la dejamos botada muchas veces, amén. No sabiendo que ese es la guía, ese es el manual de todo cristiano para que le vaya bien en la vida. Hace rato decía el pastor, ¿verdad? Que de los conductores, ¿verdad? Cuando usted va a sacar su licencia, usted le da un manual, ¿verdad? Y usted se apega a ese manual, porque si no, no le dan la licencia. Usted dice, le voy a dar unos 200 debajo de la mano. No, aquí no se puede eso. Estudie. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. De igual manera, el manual del cristiano es la palabra de Dios. El manual suyo para vivir rectamente en esta tierra contaminada, amén, es la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que leerla para que esa palabra haga rema en nuestros corazones. Amén. Usted me puede decir, yo tengo 3, 4 Biblias, pero si no la lee, se ha sorprendido. ¿Sí? Yo tengo colección allá, gloria a Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo la leemos? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Eso va a hacer la diferencia. La palabra siempre nos va a hablar. Y muchas veces nos toca al fondo del corazón. Cuando brincamos, allá le decíamos chichihuelas. No sé cómo le llaman ustedes. Unos animalitos rayaditos así que salían en una temporada, amén. Y que tantito los movidos se hacían así una cuajada. Así brincamos a veces cuando la palabra nos habla. Amén. Yo lo digo por mí, no, yo no estoy diciendo por usted, por mí, ¿verdad? Usted dice, bienvenida, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es necesario muchas veces, iglesia, para usted y yo no nos salgamos del huacal, como dice, no nos salgamos del costal, sino que caminemos derechitos viendo el blanco perfecto que es Cristo. Es lo que Dios quiere, iglesia. Es lo que Dios quiere, no solamente de esta congregación, de todas las demás. Que caminemos derechito bajo la voluntad de Dios, bajo el orden, el estatuto que Dios ha dejado.
Sí, mire cómo nos quiere Dios, que al principio va al pueblo de Israel, le había dado 613 leyes. Después, imagínense, la redujeron a 10. Sí, la redujeron. Y después dice, no, 2 mejor, dice. ¿Y cuáles son? Amar a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces en esos dos nos calificamos, no damos el ancho muchas veces. Mire cómo nos quiere Dios. Mire, de 613 la redujo a 10, de 10 le bajó a 2, ¿verdad? Pero muchas veces en esas 2 batallamos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Usted se ríe porque dice, sí es cierto. Así que Dios nos ayude, amén. Sí, porque en esas 2, mire, ahí se cumple, ¿verdad? Pero ahí batallamos, no sé, ¿cómo va el hermano Santos? Si es bien bravo ese maestro. Sí, ¿cómo va el hermano? Alábele si puede, iglesia, amén. Con poquitas cosas, ¿verdad? Y eso nos puede impedir la entrada a los cielos. Aquí no estamos por bonitos, por guapos, porque no, aquí estamos porque a Dios le plació. Aquí estamos porque Dios le plació sacarnos, amén. Y nuestro deseo de Dios es que usted y yo no perezcamos y vayamos a la condenación eterna. Por eso Dios nos deja por medio de su palabra, nos enseña, amén, que Cristo siendo Dios se humilló. Amén. Eso nos enseña su palabra. Se humilló, se sometió a la cabeza que era Dios. Y conforme estaba establecido en su palabra, se fue cumpliendo todo conforme a su palabra. Así es. Amén. No hay margen de error, dice la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero lo que está escrito en esta bendita y santa palabra no va a pasar. Amén. Así que todo lo que aquí está escrito, fiel cumplimiento tendrá en su debido tiempo para la gloria de su nombre. Amén. Bendito Jesús. En su ejemplo de sometimiento a Dios, dice, dio como resultado la salvación a la humanidad. Ese es el plan perfecto de Dios. Es correcto. Amén. Ese es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Amén. Que no importó, mira, no importa que me van a latigar, no importa. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos, dijo, que están perdidos, que vagan en el mundo sin esperanza. Amén. Él no importó, él sabía lo que iba a sufrir, pero lo hizo por amor a usted y a mí. Gloria a Dios. Lo hizo por amor a la humanidad, amén. Y en ese acto de obediencia, amén, nos trae como resultado, amén, como premio la salvación que Cristo ha traído para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, iglesia. Eso es lo lindo, mire. Qué bueno. Dios es bueno, mire. ¿Usted, Dios lo merecíamos? No, nadie lo merecía. Pero es donde Dios muestra su amor y su misericordia para con nosotros. Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, aplausos al Señor. Porque Él se lo merece. Nadie daba ni un solo peso por nosotros. Amén. Nadie. Decían, ese es el ratón negro de la familia. El gato negro, lo que sea. Pero Cristo nos ve diferente. Cristo ahora nos ve y dice, allá va mi hijo, yo pagué por él. Yo pagué por el precio del sangre, por ese borracho. Ay, poder de Cristo Jesús. Ay, bendito Dios. Eso es lo lindo, eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Por eso valoremos ese amor y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Ya no le demos la espalda a Dios. Caminemos bajo la voluntad de Dios. Busquémosle de todo corazón. Sí. Que Dios nos perdone y nos ayude, iglesia, amén, a serle fieles, porque con poquitas cosas nosotros le somos infieles a Dios. Imagínense si Cristo hubiera dejado por ese Levi, yo peleó un chaparrito y bravo todavía. No, aquí dejo tirar la cruz. Por el mal vil pecador, por el violador, por el homicida, por todos murió Cristo. Amén.
por todos nosotros murió. Y muchas veces nosotros no hemos aprendido a valorar ese acto de amor que Cristo mostró en la cruz del Calvario por nosotros. Y que se amén. Pero es tiempo que meditemos, es tiempo de que tomemos, no lo tomemos en poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque hay mucha gente que toma en poco lo que Dios ha hecho por su casa. Hay mucha gente que dice que tiene poco lo que Dios ha hecho por su vida. Muchas veces se le olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Muchas veces creemos que Dios tiene que ser responsable de darle aquello, ¿verdad? Porque usted se lo merece, porque el hombre se lo merezca. No, no es así. El hombre tiene que caminar bajo la voluntad de Dios. La mujer tiene que caminar bajo la voluntad de Dios. Y si a Dios le place darle algo, Dios lo va a hacer para la gloria de su nombre. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sí. Pero muchas veces el hombre y la mujer sienten o creen que Dios tiene la obligación de darles tal cosa. Amén. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero el hombre muchas veces cree que el hombre, que Dios tiene la obligación, no, que Dios me tiene que dar esto. No, no es así. Es conforme tu búsqueda, es conforme su sometimiento, es conforme su anhelo, es conforme su humildad, conforme su deseo. Así Dios le va a dar. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Pero si usted dice, no, pero es que Dios, ya voy, pero Dios me tiene que dar esto. No, así no funcionan las cosas. Tiene que haber obediencia a Dios para que Dios se glorifique. Amén. Y eso le agrada a Dios. Amén. Cuando hay un pueblo obediente, cuando hay un hombre y una mujer obediente, amén, ¿qué le sirve? Porque Dios se agrada de aquellos que le obedecen. Amén. En el libro de 1 de Samuel leía también, ¿verdad?, que el rey Saúl se quería congraciar. No, yo traje estas chuladas de caballitos, de ovejitas, gallinitas, ¿verdad?, para hacer sacrificio a Dios. Pero le dijo, ¿qué es menester? ¿O qué le agrada a Dios? ¿El sacrificio o la obediencia? ¿Qué cree usted, iglesia? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? La obediencia. Dios espera que usted y yo seamos obedientes, amén, a su palabra, a los líderes, a nuestros pastores. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Amén. No que el hombre se justifique, no que la mujer se justifique. Amén. Y en el libro de alguien que me lea Deuteronomio 26, 16, amén, para la gloria de Dios. Alguien no me está acá. Jehová tu Dios te manda hoy que cumpla estos estatutos y decretos que cuida tu pueblo, ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, Jehová tu Dios te manda hoy, dice, estos estatutos. Amén. Fue para el pueblo de Israel y hoy es para nosotros, porque todo lo que está en la palabra de Dios es para nosotros. Escrito, amén. Hay un bandido que dice, no, eso era para el pueblo de Israel allá cuando andaban en el desierto. Amén. Hay muchos, no se duerman, manito, tranquilo, es temprano todavía, ya vamos a terminar. Sí, hay muchos bandidos que dicen, no, eso era para el Nuevo Testamento, eso, el Antiguo, perdón, era para allá, para el pueblo de Israel. Amén. No, todo lo que está aquí escrito también es para nosotros. Aleluya. Amén. Por eso le mandaba que pusiera por obra, amén, sus estatutos, sus ordenanzas, los mandamientos, que lo pusiera por obra. ¿Para qué? Para que todo me vaya bien al cristiano. Amén. Porque Dios no quiere un matrimonio destruido. ¿Verdad? Dios no quiere familia destruida, ¿no? Lo que quiere Dios es ver mujeres exitosas, hombres exitosos bajo la voluntad de Dios. Bendito sea, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos manda a ser obedientes, a buscarle. Amén. En todo tiempo, no cuando usted le dé la gana. No cuando a mí me dé la gana. No, ya fui el martes, ya he hecho un break, maybe el domingo. Sí. Perdónalo. Sí. Por eso Dios nos deja por medio de su palabra. Y eso lo decía Pablito, ¿va? Y no dejando de congregarse como los de Bethesda, no por costumbre. Alábele si puede, iglesia. Sí. Bien dice el pastor que cuando ya uno ve una carita seria aquí, dice, se cayuca.
iglesia puede, iglesia no, iglesia. Pero eso nos manda su palabra. Usted y yo tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Amén. Y poner a Dios sobre todas las cosas primeramente. Amén. El problema es que el hombre hoy en día se ha materializado, la mujer se ha materializado. Busca primero lo del mundo, lo secular, y después pone a Dios. Y ese es un grave error que usted y yo podemos cometer. Amén. Ese es un grave error que muchas veces no nos va a dejar ser superar. Porque la clave del cristiano, la clave del hermano y la hermana del matrimonio es buscar a Cristo primero. Eso dice su palabra en el libro de Mateo. Buscar a Dios primeramente sobre todas las cosas, ¿verdad? Y Él se va a encargar de sus problemas, de sus situaciones, amén, de lo que usted está pasando. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Claro, que Dios sabe su necesidad. Dios sabe la condición en la que usted está. Antes de que usted lo piense, Dios ya lo sabe, porque Dios es soberano. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, antes de que su boca se abra, Dios dice, ya sé lo que pido, ¿verdad? Pero Dios nos enseña por medio de su palabra a buscarlo a Él primeramente. Y todas las cosas van a ser añadidas. Entonces ya no ande buscando las añadiduras primero. No las busquemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted se enfoca a buscar la añadidura primero, usted se desenfoca de su vida espiritual. Y cuando usted se desenfoca de su vida espiritual, usted se va muriendo espiritualmente. Pero yo estoy vivo, mire cómo estoy. Sí, su carne está viva, pero su vida espiritual se va muriendo, se va degradando cada día. Amén. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, se lo voy a poner así, mire, cuando su teléfono se descarga, usted busca el cargador más cercano que tiene y la conecta. Si usted se desconecta con Dios, su vida espiritual se va muriendo. Si yo me desconecto de Dios, amén, de buscar a Dios, nuestra vida espiritual va en decadencia. Alabado sea. Y media vez vaya en decadencia, usted y yo vamos a ser un cristiano frito, ¿verdad? Pero ¿cómo me puede decir usted eso, hermano? ¿Verdad? Camarón que se duerma se le va a corriente. Así de que el cristiano no puede estar durmiendo, ¿verdad? Sino que cada día tenemos que buscar a Dios. ¿Amén? En todo tiempo. Que vengan luchas, vengan tribulaciones, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, mire, venga el Señor, venga Cristo y sus problemas se le van a terminar. Así dicen, ¿verdad? Es cuando más la rodeado una muchas veces. Pero con todo eso tenemos que seguir avanzando. Sí. Mi hermano leyó allá, mi hermano Lucas. Bienaventurado cuando os persiga, cuando os halléis en diversas pruebas, porque dice, y así persiguieron a los profetas que tuvieron antes de vosotros, ¿verdad? Gozaos, alegres, dichosos cuando los persigan. No, hombre, nosotros ahorita, no, hombre, solo abrimos la rendija de la puerta, así, no, cuidado, hay un carro blanco, allá no salgamos. Alabado sea el nombre de Dios, sí, amén. Pero su palabra nos enseña que Él cuida de los obedientes, Él cuida de su pueblo, amén. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende. Es una promesa para toda la iglesia, para nosotros. Guardémosla y creamos, haga la suya. Ya no ande con miedo. Si usted tiene un Dios poderoso, sí, usted tiene el Rey de Reyes, Señor de Señores, que va con usted. Amén. ¿De quién he de aterrorizarme? Dijo David. Cuando los enemigos se levantaron contra mí, querían comer mis carnes. Dice, ellos tropezaron. ¿Verdad? Pero usted no, hermano, si está yuca. Pero muchas veces Dios lo permite, como dice siempre nuestro pastor, que el Dios que servimos es un Dios permisivo, que permite las cosas, porque déjeme decirle, como en la pandemia, muchos vinieron y muchos se fueron, ¿verdad? Hoy en día igual, he visto que aquí también hay muchos ya han bajado, ¿verdad? No quieren venir a buscar a Dios, ¿verdad? Quizás hay muchos que sí tienen el deseo, ¿verdad? Para que la iglesia despierte, porque es necesario, porque de lo contrario la iglesia no tiene el deseo de buscar a Dios, ¿verdad? Por el contrario, la iglesia si no le sucede algo, no tiene ese deseo, ese despertar de buscar a Dios, ¿verdad? Pero
Hoy creo que hemos entendido por medio de su palabra, amén, que es primero buscar a Dios. Aprendamos de Dios, amén. Que seamos humildes, que seamos hombres valientes, mujeres guerreras, amén, en el reino de Dios, que vivamos la palabra, amén, que nos sometamos bajo la voluntad de Dios para que todo camine conforme a su voluntad, amén. Dios, eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? De nosotros, de esta iglesia, y como le decía, no solamente de esta iglesia, de esta congregación, de todas las iglesias. Que no hayan pleitos, que no hayan diserciones, sino que haya unidad, amén, como en los tiempos primitivos. Una iglesia unida, ¿verdad? En el mismo sentir, con el mismo gozo, con ese amor, amén, que Cristo nos ha enseñado. Así es. Amén. Entonces, cuando la iglesia entre en obediencia y pongamos por obra la palabra, va a ser diferente la cosa. Amén. Va a ser una iglesia llena del poder de Dios. Amén. Va a ser una iglesia bendecida. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos van a decir, no, que yo quiero estar ahí. Ajá. Pero que Dios nos ayude, iglesia, ¿verdad? Dios ponga ese anhelo, ese deseo en cada uno de nosotros, amén. Y que seamos obedientes a la palabra de Dios, que busquemos a Dios, ¿verdad? Ahora que hay tiempo. Porque mucha gente dice, puede decir, mañana busco a Dios. El único que conoce el mañana es Dios. O sea, hoy es el día que Cristo, que Dios hizo para que usted y yo escucháramos esta hermosa palabra, esta enseñanza, ¿verdad? Lo hemos hecho para la gloria de Dios. Amén. Espero que usted algo haya captado, amén. ¿Verdad? Ya que todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Y sigamos adelante, iglesia. No desmayemos, amén. Sigamos peleando la buena batalla. Recuerde que esto es de valientes. El enemigo se te va a levantar muchas veces. Muchas veces no hay guerras más tremendas que las que el hombre lleva internamente en su mente. Y esas solamente las puede pelear en Dios. Amén. Porque no hay otro, o el hermano puede decir, mira, yo tengo este problema. No, es de usted con Dios. Y así es como usted va a vencer. De rodillas, luchando, guerreando, amén. Así de que el Señor le bendiga. Póngase de pie, iglesia, amén. Es una corta enseñanza, amén, pero lo hacemos para la gloria de Dios, amén. Dios es bueno, maravilloso con nosotros, iglesia, amén. Voy a hacer, ¿verdad? Ya que mi hermana sentía en su corazón reconciliarse, amén, voy a pedir que pase acá. Y está mi hermana servidora, amén, que le haga la oración de fe, amén. Y también ella le pide que el Señor bendiga su vida, amén. También ella pide oración por su esposo, amén. Amén. Así de que tómalo en cuenta. Y dice la hermana Lorena Rosales pide oración por su esposo. Así de que Dios sabe lo que va a hacer, amén. Así de que el Señor bendiga. Así de que oremos, iglesia. Eterno y soberano Dios que habitas en el trono de tu gloria, mi rey amado, esta hora te damos gracias por tu palabra, por instruirnos, por hablar a mi vida, Señor amado. Todo es para la gloria de tu nombre, Señor amado. Bendice a aquel que ha escuchado esta palabra, Señor amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor bendito. Bendice, Señor amado, la vida de nuestro pastor, nuestra pastora, Padre. Tus siervos mujeres en esa corte el día de mañana, Señor amado. Yo sé, mi rey bendito, que tú tienes el control, Padre de la gloria. Tú tienes el control, Señor amado, y tú te vas a glorificar de una manera grande, porque para ti no hay nada imposible, mi rey bendito. Lo ponemos en tus manos, Señor bendito. Sé que escucharemos, Padre, la grandeza, Padre, lo que tú vas a hacer, Padre bendito, para la gloria de tu nombre. Padre bendito, bendice a mis hermanos, Padre bendito, que estuvieron, que escucharon la palabra, Señor bendito. Llévate la gloria, llévate la honra, Padre, en esta hermosa noche, Señor bendito. Alabado sea tu nombre, mi rey bendito. Bendice a la viuda, al huérfano, Padre de la gloria, aquel que ha escuchado esa palabra, que ha, Padre amado, que haga rema en cada corazón, y que en tu tiempo de ese fruto esperado al cual tú has enviado, Señor amado. Ayúdanos a vivirla por obra, por cada día, por obra, Padre Santo, a ponerla, Señor amado, a practicarla, Señor bendito, no solamente en este lugar, sino que allá afuera, mi rey amado, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias por todo, Señor. La gloria es tuya, Señor bendito, en esta hermosa noche. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias
Espíritu Santo de Dios, gracias te damos, Señor.